Hemos invitado al coronel retirado del ejército peruano, señor Liendo, que ha sido jefe de inteligencia del ejército, por una parte, y luego jefe del servicio de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINE. Señor Juan Carlos Liendo, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto y muy agradecido por... Bueno, hemos tomado conocimiento a través de colegas chilenos de la radio Bio Bio, su equipo de investigación, de que ha habido lo que se llama un hackeo al ejército chileno, es decir, un pirataje digital. Alguien ha podido acceder a documentación abundante del ejército chileno, sector defensa, sí, que se supone protegida, porque es defensa, efectivamente, y han aparecido ahí revelaciones que les conciernen a los chilenos. Tenemos que observarlas, sin embargo, de todas maneras, con algún interés. Pero se ha mencionado también a un general del ejército peruano que ocupaba un cargo en nuestra embajada. Lo que se dice de él, hasta donde yo he podido leer, son cosas bastante obvias y bastante banales, ¿no? Que era una persona introvertida, prudente, que no establecía contacto fácilmente, que es lo que se espera de un diplomático máxime militar en Chile. Díganos cuál es la relevancia de este caso, qué cosa aporta en nuestra conciencia de que hay cosas que tienen lugar bajo la mesa. Bueno, la relevancia más importante, más allá del hecho anecdótico, la persona en general lo conozco porque hicimos la Academia de Guerra juntos, somos muy cercanos, él es una promoción antes que yo. La relevancia principal está que como el proceso de globalización no logra abarcar los ámbitos de la seguridad, defensa nacional o incluso de la política, porque son esencialmente locales. Si bien es cierto, esto parecería en la práctica muy banal, donde estamos en un proceso inevitable de integración por el mundo global, valores compartidos, eso parecería banal, pero representa dos variables que es necesario tener en cuenta desde la decisión política. Primero, la naturaleza política de lo militar en la región y entre países vecinos con una vecindad en términos de seguridad compleja a través de la historia, donde se mantienen prácticas de ambos lados, se usan recursos del Estado y subsisten hipótesis de enfrentamientos. Eso representa la vigencia de ello, ¿no? Como tema de fondo. Y en la dimensión de la ciberseguridad es muy importante más que el hecho mismo, porque los conceptos de seguridad de Estado en términos militares en el mundo digital necesariamente para ser seguros tienen que ser integrados a sistemas internacionales como el bancario. O sea, entre comillas, es una llamada de atención. Oye, la evolución de la seguridad va por seguridad regional, por bloques. O sea, no podemos mantener estas dinámicas. Se mantienen porque no alcanzamos todavía esa condición. Porque sistemas de defensa sin tecnología digital, estamos en la edad de piedra. Y sistemas de defensa digitalizados son imposibles de mantener para estados como el peruano o el chileno. Imposibles de mantener. Imposibles en el momento. Tecnológicamente. Porque dependemos de expertos internacionales. Sí, por ejemplo. Que al final son norteamericanos. Sí, son norteamericanos. O que trabajan para las empresas digitales norteamericanas. Sí, porque en el balance de poder del mundo occidental, lo militar no tiene el monopolio del poder, está enganchado con el sistema de la sociedad en su conjunto. Y las empresas de la ciberseguridad tienen una predominancia. En consecuencia, los sistemas de ciberseguridad en la región aún no se logran integrar porque los militares prefieren mantenerse al margen de esa integración porque es la vulneración de la visión militar que aún se mantiene y no corre al ritmo de... ¿Necesitan contratar empresas internacionales de todas maneras? Sí, pero el punto es que se necesita para los sistemas logísticos. No puedes trabajar con los sistemas administrativos de personal, con las pagas, pero no entran a estos sistemas que son los conocimientos, digamos, propios de las hipótesis de conflicto, el análisis de los adversarios. Ahí todavía no se entra. No se entra porque, como digo, la globalización no llega a esos aspectos claves de defensa. Cuando llegue... Y no va a llegar nunca, en realidad. Cada país pretende mantener para sí algunas informaciones, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el sistema europeo, o sea, la integración está ahí. Entre los 27. Exacto. Pero dentro de la misma OTAN, digamos, el empleo de fuerzas y países como Francia, Gran Bretaña, Alemania mantienen islas tecnológicas que ellos tienen capacidades para hacerlo, nosotras no.
Sobre todo los países nucleares, ¿no? Sobre Que no es todo los Alemania. países, sobre todo los países, Francia y Reino nucleares. Unido. Exacto. Francia y Reino Unido son los dos países Otra realidad. europeos. Sí, ¿no? sí. Ahora, los riesgos, digamos, de la concepción de defensa sobre ejércitos adversarios, competidores en realidades complicadas, donde los alineamientos estratégicos pueden generar conflicto, como por ejemplo el empoderamiento de la vertiente bolivariana del socialismo del siglo XXI se opone a la vertiente liberal de Colombia o de Chile, o se opone a una visión más conservadora de lo local peruano, que sí puede generar conflictos, como por ejemplo si Brasil se alinea con China, con Irán, o Bolivia con quien se alinea, o Nos Argentina. interesa saber eso, conocer eso. Es nos fundamental. Ya. Porque, ya. por ejemplo, Argentina, en un escenario donde China se convierte en el primer socio comercial de la región, Sí. ¿Qué sistemas de ciberseguridad utilizamos? ¿Los chinos o los americanos? ¿No? Y si se reactivan los BRICS, digamos que va a ser muy complicado. ¿Qué es lo que Lula pero, pretende? ¿Qué es lo que Lula pretende? Entonces, ¿cómo quedan nuestras relaciones con Brasil? No. Entonces, si nos alineamos con una plataforma de ciberseguridad, tiene que estar alineada con la plataforma de la provisión de armamentos, de nueva tecnología. Entonces, no podemos tener una plataforma de armamentos rusa o china con un sistema de seguridad bancario diferente al otro. Sí. Entonces, esa es la complejidad Ahora, más ¿cuánto importante. desarrollo de cerebros en materia informática tenemos en nuestras Fuerzas Armadas? Porque recordemos que a nivel mundial es en gran parte la guerra mundial la que hace avanzar la informática. Sí. Turing, etcétera, el esfuerzo por descifrar los códigos que la Alemania nazi utilizaba. Igual nosotros, me imagino, que tendremos oficiales que, quizás más jóvenes que usted, con perdón, ¿no? Están hundidos en conocer las cosas para no depender exageradamente de especialistas extranjeros. Exactamente. Y le doy el siguiente ejemplo, ¿no? Cuando estuve trabajando en actividad ya hace años, más de 10 años, y el tema de ciberseguridad empezaba a cobrar la relevancia que tiene hoy en día en los Estados Unidos, por ejemplo, nos decían el siguiente ejemplo, ¿no? Si había un hacker en Alemania, digamos, ¿no? o en un sector de Nueva York o Washington, los sistemas de seguridad lo iban a encontrar de inmediato. Porque está todo muy... De inmediato, un poco ingenuo creer. Snowden, ¿cómo logró Snowden? A ver, bueno, pero eso es un robo de información, digamos, dentro de los sistemas. Digamos, o sea, no es un hackeo, o sea, es un robo de información de los accesos que tenía. Usurpó funciones que no tenía y metió la nariz a donde no estaba autorizado a meterla, por más que fuera miembro. Pero lo detectaron. Tomó su tiempo. Tomó su tiempo, sí. El tiempo que le permitió al otro bajar, no sé. La expresión inmediato es muy exagerada. Es probable que detecten la falla de la ciberseguridad. Digamos, ¿por qué? Porque utilizan determinados tipos de servidores, determinadas arquitecturas controladas. ¿Por qué hago esa mención? Porque hago la comparación de dónde no podría ser encontrado. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo local. Imposible de encontrar al hacker en las favelas de Brasil. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que desde las favelas de Brasil alguien podría tener la capacidad... ¿Por qué no se puede hallar ahí si eso se capta digitalmente? Correcto. Otra cosa es ir y meterse ahí y exponer. Ese es el punto, que la seguridad aterriza cuando capturo al hacker y cuando anulo sus sistemas. Bueno, pero en algún momento saldrá el señor hacker que se haya refugiado en una favela brasileña. Pero es muy complicado porque usan servidores rusos, chinos, ucranianos, turcos, la dark web, la deep web. Hay todo un mundo. Se habla mucho de dark web, una red oscura, una red... Explíquenos qué cosa es la dark web y la deep web. Estamos utilizándolo como diccionario. Mi aproximación no es técnica desde el punto de vista de seguridad. Digamos, yo no soy experto en la tecnología, pero más o menos la dimensión es la siguiente. Digamos, la dark web es sistemas de informáticos con códigos de software libre, donde uno ingresa con lenguajes de programación y tiene acceso a páginas, comunicaciones, correos electrónicos que por su naturaleza no son trazables o son dificilísimos de trazar porque paran cambiando, migrando. Entonces, entrar ahí es sumamente peligroso porque entra al mundo, al universo de los hackers. Entonces, la característica principal es software abierto, libre. Es muy promovido por las posiciones liberales sobre tecnología. Te protege la privacidad,
protege mi navegación, yo puedo establecer mi propio código para lo que yo quiera, sin que me tracen, que es lo que pasa normalmente con todos nosotros. Usted usa la palabra liberal como una palabra peyorativa, negativa. No, como una palabra peligrosa. que identifica una posición ideológica, sí, digamos, sobre la realidad. Ya, digamos, pero usted la mira negativamente. No, y lo liberal como... es exponerse al riesgo. ¿A usted le gusta lo autoritario conservador, digamos? No, más lo realista más lo realista que lo autoritario, y sí lo conservador, en el siguiente sentido. A ver. Que lo conservador tiene sentido cuando se conserva lo valioso que me sirve para proyectarme hacia el futuro. O sea, es imposible, en la visión conservadora, proyectarse al futuro sin una base sólida. No es razonable ni es lógico. Cuando la proyección hacia el futuro de lo liberal es sobrepasar los riesgos, es audaz, es atrevida y no es segura. Pero por formación, es parte de la formación, ¿no? Sí. Uno, como militar, no enfrenta el conflicto para ver qué sucede, sino uno entra al conflicto para hacer que algo suceda y con la convicción de que pueda suceder. ¿Y no hay un peligro de que este esquema militar se aplique a la vida civil, a la sociedad, y entonces tendemos a creer que hay guerras, que hay enemigos ocultos, etcétera, y no entender la dinámica social del conflicto? Bueno, si es estricta, justamente yo estoy enseñando en la escuela de guerra, ¿no? Y mi trabajo es ese, romper el paradigma de la isla militar, del pensamiento. Y yo vengo del mundo militar. Sí, sí, ¿no? De eso lo sabemos y se nota, se nota. Sí. Sí, digamos, ¿no? Yo vengo del mundo militar, pero por la misma actividad, obviamente inteligencia, el intercambio con otras culturas y la necesidad de conocer en profundidad las razones para encontrar la verdad, un concepto que en los liberales es muy relativo, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué atribuye esto a los liberales? ¿A quién atribuye usted eso? ¿A Adam Smith, a Karl Popper, a Berlin, a von Hayek, a Milton Friedman? A ver, si hablamos del liberalismo actual, sí, que es más progresista, digamos, Adam Smith, sí, digamos, o Kant, sí, parecerían radicales, conservadores. No, bueno, al revés. Bueno, revés. Es una posición. Sí. Pero más me alineo, por ejemplo, con Kant. Con Kant. A ver, si tenemos que hablar en términos conservadores, yo me alineo más con Kant en lo político y con Adam Smith en lo económico, porque reconocen la dificultad del progresismo. Kant celebró la Revolución Francesa y descorchaba una botella de champán todos los 14 de julio, siendo alemán prusiano él. Y la Revolución Francesa fue peor que nuestros movimientos sociales en los últimos meses. Pero es un desafío en su análisis digamos, el espacio-tiempo histórico con el compromiso del comportamiento social como un deber. Muy bien. Correcto. Bueno, nos ha hecho ir hacia alturas del pensamiento. No, usted me ha hecho... No se la dé de ingenuo acá. Que usted dice lo que quiere y solo lo que quiere. Yo quisiera que pasemos de este tema abstracto, digital, conceptual, a la realidad de nuestro territorio. Correcto. Y que nos hable sobre una parte de nuestro país de la cual se habla poco y donde están sucediendo cosas peligrosas, que es nuestra frontera con Colombia, más de 1000 kilómetros a lo largo del río Putumayo. ¿Qué está pasando ahí con el narcotráfico? ¿A qué debemos prestar mucha atención? La zona del Putumayo se convierte en una zona muy, muy peligrosa porque en el proceso de desarrollo de paz en Colombia, digamos, las fuerzas de la FARC, digamos, que no aceptan los acuerdos de paz, se van reflegando hacia nuestro territorio, pero están muy vinculadas con el narcotráfico. Como sabemos que pasa en el Braem, ya tenemos la lección clarísima, ¿no? Es el próximo Braem, pero con presencia colombiana y con una presencia en el territorio efectiva, económica, que se está convirtiendo en una presencia social y con un inevitable relacionamiento político local. ¿Qué inteligencia tenemos sobre eso? ¿Qué fuentes tenemos? ¿Qué presencia del Estado hay ahí? Bueno, sobre la inteligencia son cosas, digamos, entre comillas, reservadas. Solamente podemos especular. No osaría preguntarle yo, nada que sea reservado. Exacto. Pero lo que sí es cierto y es totalmente visible es la débil presencia del Estado, y sumamente débil, digamos. Y débil es en cuanto a, me refiero a debilidad el ejercicio del principio de autoridad y presencia en la zona.
para controlar el Estado de Derecho ¿Qué y la debemos seguridad de hacer? las personas. ¿Qué debemos hacer? Debemos mirar el Putumayo como un nuevo BRAE y con la experiencia del BRAE que por ahí se convive, digamos, evitar que el problema de seguridad del Putumayo escale a niveles sociales y políticos. Porque se proyecta sobre una zona de muy difícil acceso. El acceso es a través de Iquitos como centro geográfico, que en la práctica es como una isla, digamos, porque solamente tiene acceso efectivo a través de avión. Ríos o hidroavión, que exacto. aterrice en el mismo río, ¿no? Exacto, o helicópteros, pero es como una isla. Llegas por barco o llegas por avión, o sea, por vía aérea, pero no llegas por vía terrestre. Sí. Entonces, toda la red fluvial, digamos, con la presencia del narcotráfico como factor predominante del poder, se interrelaciona con toda la actividad criminal, desde la tala ilegal de madera, el medio ambiente, trata de personas, comercios ilegales que por vía fluvial ya llegan hasta Ucayali o hacia la cuenca del Guayaga. Digamos, o sea, eso en términos políticos y estratégicos es imprescindible mirarlo. Coronel Liendo, concluyo de haberlo escuchado entonces que tenemos oficiales de nuestra Fuerza Armada conscientes de los riesgos de piratería digital. Exacto. O sea, tenemos eso cubierto, pero más bien físicamente nuestra geografía en el extremo norte, en la frontera, ahí me parece es una llamada de atención. Es una llamada de atención. Bueno, muchas gracias por haberla formulado de una manera clara aquí en RPP. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de inteligencia del Ejército Peruano y ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional.